Hola amigos del canal. Cambio climático, geoingeniería, transformación del clima. ¿Se puede transformar el clima voluntariamente? ¿Puede alguien utilizar el clima como arma arrojadiza? ¿Puede diseminarse pues, gérmenes o tóxicos por el clima? ¿Puede crearse un huracán, un tifón alrededor del mundo? Bueno, para esto hay otros muchos temas más. Algunos entrarán dentro de la conspiración, otros dentro de la no conspiración. Tenemos a Serás García, director de Enigma al Descubierto. Serás, bienvenido a la Rueda del Misterio. Muy bien hallado, Miguel Ángel. Muy bien hallado y más para hablar de este tipo de temas tan complicados y tan difíciles y donde estoy seguro que vamos a aportar una serie de datos muy concretos, sobre todo muy buena información que todo el mundo va a poder comprobar, como que esto de manipular el clima, pues parece ser que sí que es factible. Bueno, evidentemente hablan de cambio climático, que con el cambio climático el ser humano, con el exceso de CO2, manipula el clima, pero quizás no estamos hablando de eso, sino manipular el clima no por el exceso del CO2, no vamos a sacar todos los coches a la calle para contaminar, no vamos a poner todas las fábricas a funcionar, sino otro tipo de contaminación, otro tipo de manipulación, ¿no? Bueno, a ver, a mí me gustaría, por favor, remitir a la audiencia, que llevamos ya prácticamente una hora hablando de muchísimos temas. De repente ha entrado el término geoingeniería o chemtrails, como algunos de la parte de la conspiración o conspiranoia les gusta llamar, y sale esta conversación. Voy a intentar remitirme a ciertos datos que tengo ahora mismo en mi mente y vamos a hablar de, por ejemplo, de el ENMOD. El ENMOD es una convención que se firma en los países de Europa para la prohibición del uso de armas climáticas con fines hostiles o bélicos. Es decir, si ya estamos firmando un tratado a finales de los años 70, donde ciertos países de Europa firman un tratado para evitar que se utilice ese tipo de armas climáticas, ya para empezar es porque las armas climáticas existen. Si hacemos memoria, por ejemplo, ya no es que hablemos de esa época donde Nikola Tesla con un oscilómetro pudo recrear un terremoto, ¿no? Si no recuerdo mal, en una calle de Nueva York, pero por ejemplo nos remontamos a la guerra de Vietnam, donde en el proyecto, en la operación Popeye, se pudo crear esas intensificaciones de lluvia, en esos monzones, y hacer que los vietnamitas que se escondían en túneles, al inundarlos, pudieran salir. Sobre todo también esa zona del Vietcong, que era el paso de habituallamiento de un bando a otro, pues inundarlo completamente, ¿no? El tema de manipular el clima. Fíjate, Miguel Ángel, acabas de dar también otra clave muy interesante. ¿Está el clima cambiando? ¿Es natural? ¿Es un clima, es un cambio climático antropoceno? Bueno, durante toda la historia hemos visto una serie de vertientes y unas variaciones donde más o menos vienen a ser unos 11, 12 mil años posiblemente que solo era un cambio climático. Pero ojo, si nos remontamos en nuestra propia historia, hace 400, 500, 600 años atrás en el tiempo, no hace mucho hubo una mini era glacial. Ahí no habían seres humanos con fábricas ni muchísimo menos. Entonces, En la Edad Media, 1300 y algo, incluso un poquito antes, ya se habló de la era glacial. De hecho, creó una gran hambruna. Zonas como Escocia estaban sumidas por la nieve, por el hielo, y realmente ahí no podemos hablar de manipulación climática del ser humano. Hay que decir que sabemos que durante distintas eras han cambiado las temperaturas, ha habido eras pues, y de hecho, en muchos lugares, como puede ser, por ejemplo, Tassili, se ven animales selváticos cuando es un desierto. El mismo Kalahari, hay imágenes pues, de jirafas, de otros animales que ahora mismo pues, no se encuentran en ese desierto del sur de África, por lo cual el clima va variando. Zonas que incluso teoría de que en lugares inundados, hoy por hoy, en otra época, ha estado fuera de esa inundación. Habían, por ejemplo, si nos remitimos, por ejemplo, al rey Arturo, en la Torre Miguel o de San Miguel, que se halla en una especie de colina en la zona de Glastonbury, pues se piensa que a principios de nuestro milenio, en el año 600, 700, podía ser una isla, esa isla que le han llamado la isla de Avalon, esa posible isla de Avalon. Entonces, claro, te llama la atención pues que evidentemente el hombre, nada más que hay que ver la fábrica y nada más que hay que ver la diferencia de las contaminaciones, cuando una ciudad no circulan los vehículos que se eliminan, pero de ahí
a un cambio tan severo y que, sobre todo, que tú digas en Madrid, en Buenos Aires, en Ciudad de México, no sé, en Canberra, en Sydney, tú puedes decir la temperatura selectiva o el clima selectivo. Claro, hablan de chemtrail, pero claro, yo veo muchas estelas de condensación que los pilotos, muchos te hablan pues de la condensación de los distintos materiales, pero a mí se me hace muy difícil, Serach, si tú a 6, 7, 8 mil metros de altura manda una estela de condensación, la manda sobre la península ibérica y acaba sobre Sudáfrica, por ejemplo. Bueno, a ver, el tema es muy complejo, voy a intentar no irme mucho por las ramas. Hablábamos, por ejemplo, de zonas como Madrid, como de repente aumentan los grados de temperatura y demás, pero a lo mejor aumentan en Madrid, pero fíjate que en Ciudad Real o en Teruel o a lo mejor en ciertas zonas muy cercanas al término regional de Madrid tienen otra temperatura completamente diferente, ¿no? Es decir, tú puedes concentrar toda una... es obvio que en una ciudad con tanto vehículo, tanta industria y tanta edificación y demás, es obvio que puede aumentar la temperatura, ya simplemente el asfalto, ya cuando tú andas por el asfalto ya produce ese calor, ¿no? No es lo mismo que estar en un pueblo. Puedes estar en un pueblo a más temperatura que en una ciudad y vas a tener menos calor, por ejemplo, que en la ciudad, ¿no? Ahora, hablamos de estos chemtrails, los mal llamados chemtrails, que a mí la palabra chemtrail me rechina los dientes. Hablemos de geoingeniería. Dentro de todo este tipo de formación de estelas, hablamos ya para empezar de un término que ya está muy mal dicho, estelas de condensación. No, en todo caso hablaríamos de estelas de sublimación. La condensación es de agua caliente que de repente se evapora. Eso es una evaporación, entonces podríamos hablar de una condensación. Lo que estamos viendo en un avión es que de repente se forman cristales de hielo. Pero claro, esos cristales de hielo, Miguel Ángel, qué curioso, se quedan como si fuera una especie de neblina que con el efecto de la gravedad van cayendo, se forma una niebla que tú cuando pasas con el coche ni empaña los cristales, ni notas humedad y todo lo contrario, lo que hace es aumentar la temperatura y, por cierto, bajar la humedad relativa del ambiente. Hemos llegado incluso a ver situaciones donde una montaña que está a 2 kilómetros de distancia no la puedes ver por esa calima. Sí. Le llaman calima. Pero bueno, calima donde tú realmente no tienes partículas de, por ejemplo, arena, cuando hablamos de esta calima que viene del Sáhara y demás. Entonces, Serach, evidentemente hay fenómenos atmosféricos. A mí me ha pasado en la isla de La Gomera de pasar de un túnel aproximadamente 200, 300 metros, no sé cuánto tiene el túnel, de un día muy soleado a una zona completamente nublada, no ver absolutamente nada. O incluso aquí en Málaga hay algunos túneles que tú entras y hay buena visión, y en la otra parte del túnel, por ejemplo, la zona que llaman de Benalmádena, te encuentras esa neblina. Esos cambios climáticos, sí, pero claro, tú dices, esa estela de condensación, pero hay que decir que a esa altura, aparte de las temperaturas, que son mucho más bajas, los vientos van a desplazar completamente esas estelas. No son, incluso cuando en la Segunda Guerra Mundial tiraban bombas, tenían que llevar a artilleros que decían hay que lanzarlas porque crean un arco, el viento, incluso un arma, bien saben los snipers, los cazadores, pues que en un momento determinado el viento también influye para que su objetivo, y tienen que marcarlo. De hecho, los francotiradores del ejército actualmente va con un ayudante que le dice la velocidad del viento, la distancia, y así calcula el objetivo, sea cual sea. No vamos a entrar porque evidentemente sería otro tema. Entonces, claro, una estela en un avión, por ejemplo, que anduviese con que fuese 3.000, 4.000 metros, no vamos a decir nada más, cuando va a caer esa estela, y nada más que hay que ver, por ejemplo, en los paracaidistas, como no lo dirige alguien, en este caso de la estela no lo dirigen, los manda en Madrid y acaba en Málaga, por decir algo fino. claro, Miguel Ángel, de ahí viene, por ejemplo, el pequeño problema que nos encontramos cuando buscamos por términos como chemtrail. Cuando buscas por chemtrail, seguramente te vas a encontrar que es que hay una serie de poderes fácticos que desde los aviones te lanzan virus, cuando posiblemente hemos hablado muchas veces, Miguel Ángel, que es más factible lanzar un virus dentro de un aeropuerto o meterlo en el agua potable que lanzarlo desde el aire. Lo que se trata de lanzar desde el aire es crear una capa reflectora de los rayos ultravioleta del sol. ¿Por qué? De ahí viene todo este tema de, por ejemplo, hubo una... es que no, ahora
Claro, tiro de memoria y lo intentaré decir más adelante, ¿no? El Pero no Donald se Trump trata. decía que una de las formas de aumentar la temperatura es crear una capa, aviones que diseminasen, pero Un realmente albedo, se trata de crear un albedo. De hecho, por sí. ejemplo, el problema está en que cuando, como que te comentaba, cuando buscamos el término chemtrail, pues nos podemos encontrar desde que si son los Anunnakis que quieren terraformar la Tierra, nos encontramos como que las empresas farmacéuticas nos lanzan virus desde el cielo para que caigan en un lugar concreto. No, tú cuando lanzas algo al aire se va a difuminar hasta el punto que puede caer incluso tú lanzándolo en la propia península ibérica y puede acabar en medio del Atlántico, en medio del Mediterráneo. Ahora, no se trata de tirar algo sobre la población. Eso es digamos, son secuelas. O sea, estos son cosas consecuencias que pueden pasar a través de que nosotros estemos lanzando ciertos productos químicos a la atmósfera para intentar paliar un cambio climático que nos estamos viendo obligados a intentar cambiarlo, porque lo más que nos quedaría sería salir de este planeta. A día de hoy no es factible. Estamos intentando terraformar Marte, pero no es factible todavía. Entonces, se trata de crear ese albedo, esa capa blanquecina. Fijaos que estos días de confinamiento hemos observado un cielo azul completamente, con esos cúmulos redonditos, esas nubes de algodón que desde niños siempre hemos jugado pues, a darle formitas, se parece un perrito, una hojita, lo que sea, o una flor. A día de hoy volvemos otra vez con el tráfico aéreo intenso, donde de repente el cielo se vuelve todo otra vez blanquecino y si nos damos cuenta, fijaos también cuando se anuncian lluvias, han habido aviones previamente. Yo sé que esto a lo mejor suena un poquito a conspiración y demás, pero yo recomendaría a todo el mundo que cuando vean estos aviones pasando por lugares, por ejemplo, yo donde vivo no es zona aérea, ¿no? No es zona de tráfico aéreo. Y cuando observas estos aviones pasando y miras al cielo y vas viendo cómo van cayendo esos filamentos, te lo comentaba antes de grabar, ¿no? De la parte de la conspiración dentro de mis amistades me decían, no, nos lanzan porquería tal y cual en forma de filamentos, partículas cuando tú lo oyes o lo ves en un vídeo, bueno, lo estás viendo en un vídeo, lo estás escuchando y demás, pero cuando lo ves con tus propios ojos, de repente tú dices, a ver, estoy viendo realmente cómo caen filamentos. Una lluvia de arañas ahora, hoy, Lo dos que días ocurre, después, lo tres que días ocurre después. es Serach, por ejemplo, yo he visto el fruto del chopo, crea un manto blanco, de hecho, mucha gente la confunden como nieve y que realmente es una especie de filamento. Eso si hubiese viento, mandaría como una El especie polen, de el algodón, Miguel Ángel, donde yo vivo precisamente hay muchos campos de algodón. un elemento fortiano, ¿eh? Vamos a hablar de los elementos Claro. sí, pero conozco sitios donde se plantan chopos pues, para incluso la utilización industrial y esos chopos generan un manto, ya digo, parece nieve si no llega allí. El tacto es un tacto suave. Por eso digo que el ver unos filamentos, muchas personas te podrán decir que esos filamentos pueden ser, hombre, vamos a ver, si alguien quiere diseminar algo, como tú bien dices, las comunicaciones del agua, de las conducciones del agua, por ejemplo, que incluso la inyección de gas en el sistema de agua. Hace poco en Italia hubo una contaminación del Lambrusco, por ejemplo, que fue muy, muy conocido, donde la persona abría el grifo y le salía Lambrusco puro. Para aquellos que le gusten el vino, genial, ¿eh? Yo lo tendría muy mal porque no me gusta, así que, pero al que le guste el lambrusco, pues evidentemente sería fantástico. Lo que te llama la atención, yo aquí hemos tenido días que llamamos de calima, esa especie de contaminación, esa humedad, se achaca a la humedad de un sitio cerca del mar. Y claro, yo ahí, la verdad, sí es verdad que Perdóname, Miguel Ángel, te tengo que sí, interrumpir un segundito. Mira, hablamos precisamente, mira, para que la calima se forme, tiene que haber unos parámetros de tanto de calor como de humedad, es decir, temperatura y humedad. Cuando en ciertos lugares de la península ibérica se nos trata de calima, lo que estamos viviendo, y uno pone un termohigrómetro, lo pone ahí en su balcón, y está comprobando como la humedad relativa del ambiente desciende del 14%, para que haya calima tiene que haber mínimo un sí, 90%. no, Un por 90%, ejemplo, ¿eh? pero por ejemplo, yo te digo que hay zonas del interior de España que hablan de calima cuando no es calima. Digo zonas muy secas, pero una forma de hablar. Pero si hablamos de la calima, por ejemplo, de Málaga, de Melilla, de Canarias, la calima puede ser por esa humedad o puede ser, como ha pasado en Canarias, por el arrastre de viento sahariano, que el Sahara, aunque está lejos, viene ese viento que incluso
aquí crea en Málaga un viento que parece que alguien ha puesto el horno encendido, que se llama el terral. Es un viento de poniente muy cálido, pueden llevar las temperaturas muy cercanas a 50 grados centígrados. Y que realmente es curioso porque suele durar aproximadamente unos 3 días de media. Entonces, te lo comentaba con otro investigador, con Paco Quevedo, una vez que fuimos a realizar un programa, a las 2 de la mañana estábamos a 38 grados con ese terral. Pero eso es una cosa, los cambios climáticos, sabemos que, por ejemplo, hace 5, 6, 7, 8 mil años, en la época de los mamuts, también hubo un cambio climático, esos seres peludos que se encontraban en Siberia como unos últimos reductos, pues se les achaca esos cambios climáticos a las temperaturas. Sabemos que hay fluctuaciones, igual que hay del mar y de la tierra. Lo que pasa es que te llama la atención y la verdad es que siempre hay que escuchar al que cree en la conspiración, pero a mí se me hace muy difícil que alguien en una ciudad grande, me da igual, cualquier ciudad del mundo, esté dando vuelta a un avión para echar unos polvos de calima, cuando las corrientes de aire, por ejemplo, en lugares como la que yo habito normalmente, que es Málaga, que está al lado del Mediterráneo, podemos tener viento de levante, viento de poniente, pero imagínate una ciudad como Tarifa, que hay siempre un viento muy importante, que los surferos les gusta mucho. Ay, ¿cómo lo hacen con Chentrail? A ver, Parte es muy complicado, Miguel Ángel, pero realmente tampoco es tan complicado. Es decir, nosotros con ese tipo de vientos van muy por debajo de las capas, estamos hablando de las capas más bajas de la atmósfera. Cuando hablamos de que dispersamos aerosoles atmosféricos, estamos hablando de la estratosfera, muy por encima de por donde están, por ejemplo, todas las condiciones climatológicas que pueden envolver lo que es la biosfera, ¿no? Entonces, claro, el problema está, yo voy a ser muy insistente con todo esto. Yo puedo ser muy escéptico en muchos temas y puedo no creerme muchas cosas, pero cuando me encuentro que hay leyes que prohíben el uso de armas climáticas, cuando me encuentro que a lo largo de la historia en ciertas guerras se han utilizado este tipo de armas climáticas, es como a día de hoy, fíjate qué tontería, ¿no? Nos encontramos como hay guerras en Siria o hay guerras en Afganistán o en Irak y se están utilizando armas químicas, pero luego te viene alguien que te dice, no, es que según el tratado tal se prohíben las armas químicas. Ah, ahora resulta que en una guerra yo puedo lanzarte una piedra, pero no te puedo escupir en un ojo. ¿Cómo está eso? ¿Quién decide en una guerra lo que es factible, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿no? Que me parece una pantomima como un piano. O sea, hay empresas multinacionales que se dedican a vender todo tipo de armamentos, pero tú no puedes coger y atacar a tu enemigo con armas biológicas. Que hasta en la barbarie parece que hay un poco, no de cordura, evidentemente, porque no tiene de cordura, pero sabe que si alguien manda productos químicos o incluso nucleares, pueden durar años y años y años y al final ese holocausto que se produce, que ya la guerra me parece una barbaridad, siempre lo he dicho, no hay razón para ningún tipo de guerra, como digo, pero también hay quien ha firmado el Pacto de Suiza, la Convención de Ginebra, y ha tirado el llamado polvo naranja, que no era naranja, sino que era azul, pero venía en un bote en bidones naranja, por eso se llamó el agente naranja, ¿no? En Vietnam para quitar o deforestar la selva del Vietnam. En Irak también ha ocurrido con otros elementos, pero de ahí a que una conspiración intenten enviarnos a una ciudad determinada algo, una gente me llama la atención. De hecho, fíjate Pero que... Miguel Ángel, perdóname, no hablemos de conspiración cuando hablamos de manipulación climática o que tengamos la capacidad de manipular el clima cuando directamente nos encontramos, como bien nos comentaba, el ENMOD, que es ciertos países de Europa que firman la prohibición de armas climáticas con fines bélicos u hostiles, o cuando, por ejemplo, nos podemos encontrar en nuestro propio BOE, en el Boletín Oficial del Estado, donde se prohíbe la manipulación climática a no ser que las competencias que ofrezca el Estado y que les dé derechos y demás. O sea, no se trata de lanzar cohetes de yoduro de plata, no, se trata de la manipulación de la fase atmosférica, de la fase climatológica de nuestro territorio aéreo. O sea, es algo muy complejo. Entonces, no podemos hablar, por ejemplo, de conspiración porque hayan 4 chalaos que no se les ocurre otra cosa que decir, que es que nos están fumigando con chemtrails para terraformar el planeta, para que vengan los Anunnakis, o porque nos están lanzando virus, cuando es mucho más factible inocular un virus en un aeropuerto. No será, depende de cómo sea el planeta, porque si
por de los lados. Claro, Claro. pero fíjate que hemos llegado a un punto, Miguel Ángel, y perdóname que a lo mejor ahora me voy a ir por las ramas, ¿no? Pero hemos llegado a un punto que la gente se come con patatas fritas cualquier tontería de teorías. Cuando Mira, nos hablan de, por ejemplo, que los Anunnaki vienen aquí a nuestro planeta a manipular a un mono para poder extraer oro, cuando precisamente la plata es mucho más factible. Alguna vez de que lo absurdo y lo fantástico vende. Fíjate la historia de los Anunnaki cuando sabemos que simplemente entre Marte y Júpiter hay un asteroide que es de oro puro. O de oro y hierro y creo que era níquel o más. Pero que la plata es más factible, Miguel Ángel. Para Claro, cualquier entonces, tipo de cosa, la plata es mucho más factible que utilizar el oro, por ejemplo. Es que es un claro, entonces sentido. pues, lo que pasa es que eso vende muchísimo. Yo entiendo, cada uno puede creer pues en lo que quiera, pero que evidentemente eso vende. El que diga que no están manipulando vende, porque es verdad, vamos a ver, hay un cambio climático, eso no lo vamos a dudar. Si es del humano, o si es de la naturaleza, o si es de los dos, ahí podemos discutir lo que sea. Ahora, a mí se me hace muy difícil. Vuelvo a decir, como he visto, Chentrail, a mí me han mandado, igual que a muchos de los seguidores, a ti mismo seguro te han mandado fotos, un lugar, además era de la provincia de la Comunidad de Madrid, con muchos aviones. Por ejemplo, en Madrid, Barcelona, en Buenos Aires, en Nueva York, en Ciudad de México, en Toronto, hay muchísimos aviones, ahora no, pero ahora hay muchísimos aviones volando y si todos dejan alguna estela, pues claro, hacen formas y nuestra mente está preparada para crear formas geométricas, cuadradas, triangulares, hexagonales, porque es un elemento que nuestra mente intenta interpretar, igual que hay personas que hacen tres dibujos y parece, o sea, tres líneas y parecen una cara. El impresionismo mismo se basa en eso, hacer manchas para que nuestra mente genere una visión de Monet, Manet, Renoir fantástica, porque realmente son pintores fantásticos que generan, pero cuando tú te acercas al cuadro, en el Museo de Orsay, por ejemplo, en el Museo de los Impresionistas, tú te acercas al cuadro y ves que son manchas, realmente no ves nada. Cuando te vas alejando, tu mente genera esos elementos. A mí me da la impresión los Chendrail. Y vuelvo a decir, me cuesta muchísimo trabajo Serach, de verdad. Y si viene alguien, mira, hay seguidores y de verdad me gustaría que aportasen pruebas, que dijesen, no, mira, las pruebas están ahí. Que evidentemente no sean imágenes de aviones, porque hoy en día con apps que tenemos en el teléfono vemos muchísimos aviones que vuelan y otros, y vemos sin app, otros muchísimos que están volando y que no aparecen en la app. Ya lo sabemos, por ejemplo, ese avión creo que era ucraniano que iba de Marruecos a Reino Unido y que generó, pues ya lo hemos comentado alguna vez en el programa, pues todo tipo de conspiración que pasaba por Ceuta, Algeciras, y bueno, era una conspiración porque pasaba por la noche, era de motor y bueno, eran bueno, los extraterrestres que estaban llegando, ¿no? Y el ruido horrible que hacía Claro. ese aparato. O de hélice o una buena reacción de Yo lo he hélice o llegado a escuchar, ¿eh? avión, A- sin hélice. Aquí nosotros, Miguel Ángel, lo hemos llegado a escuchar, ese avión, a las 2:00 de la mañana, como pasaba, y sí que es cierto que claro, el oír un bimotor o un cuatrimotor a cierta altura, pues es obvio que se escuche, y más cuando hablamos de ciertas horas de la noche. No es lo mismo. Mira, me resulta muy curioso que de repente era todo el mundo. No, es que ahora se escuchan más los pájaros. No, ahora de repente hemos pasado a un punto donde no hay tanta gente en la calle, no hay tanto vehículo, y tú tienes una capacidad auditiva que va mucho más allá de todo esto, ¿no? El ruido ambiente es mucho menor, por lo cual tú escuchas los pájaros que siempre han estado ahí. Si tú escuchas claxon, escuchas el ruido de motores, la gente en el bullicio, no va a escuchar. En el momento que tú quitas los sonidos, pues evidentemente sí va a escuchar eso. De hecho, de noche Exactamente. se escuchan hasta los crujidos de los muebles de madera, que muchas personas ya han perdido Los esa. fantasmas, son los fantasmas y los espíritus. Claro, claro. ¿Cuántas personas? Mira, a mí me ha pasado y donde he vivido en casa y conozco lo de los muebles de madera y los crujidos, pero hay personas, pues, de ir a un lugar, compartir un lugar con varias personas y claro, eran muebles de madera, eran casonas antiguas, cada uno tenía su habitación. Claro, eran fantasmas porque crujían los muebles de madera, los cambios de temperatura del día a la noche y claro, lo que no se conoce muchas veces lo interpretamos. ¿Qué es lo que me Y da a mí la malinterpretamos. impresión?
Claro, me da la impresión. Interpretamos. Queda muy poquito tiempo, porque esto es un microprograma, ya le hemos dicho, que se quiere emitir, y me gustaría, en esos poquitos minutos que quedan, tu opinión sobre la manipulación. No vamos a hablar del hard, porque evidentemente sería, pero manipulación. Países, por ejemplo, Estados Unidos, que sabemos que tiene esos Twitter, esos huracanes, esos elementos destructivos, los tornados destructivos, los Twitter, que es lo que hemos hablado. Si manipulasen lo que es el ambiente o lo que es la geoingeniería, evitarían eso, porque producen destrucciones masivas del medio este, de la zona centro de Estados Unidos o de la costa este sobre todo. Recordemos el Katrina hace unos años en Nueva Orleans, que realmente fue terrible, otros muchísimos que ha habido. Evidentemente, podríamos hablar de todo eso, ya lo hablaremos en algún otro programa, pero ¿qué opinión? Yo de verdad que me cuesta mucho trabajo y ojalá venga alguien y me ofrezca muestras. La muestra no significa hablar más fuerte, porque muchas veces nos estamos acostumbrando que el que insulta más, el que grita más, el que lleva la razón. Y no, yo siempre estoy en desacuerdo con eso. Pero, ¿qué podríamos pensar? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, si me tengo que estar fiando de un gobierno que, dadas las circunstancias, cómo estamos y demás a nivel mundial, no solamente en España y demás, bueno, me costaría mucho creer, ¿no?, que lo que me dice este gobierno sea verídico y no. Cuando te refieres a pruebas, yo tengo ahí ciertas muestras de esos filamentos que van cayendo. Yo he ido por la calle, he visto largos filamentos y los he podido recoger y meter en una bolsita. Estoy esperando tener dinero que me toque la lotería para poder llevar a un laboratorio a investigarlo. Pero claro, con todo esto es muy sencillo. Yo ni digo que esté a favor ni que digo que esté en contra. Es muy sencillo. Si existen leyes que están diciendo que se prohíbe el uso de armas climáticas, ya para empezar es porque las armas climáticas existen. Ahora, ¿qué situación cuál sería el motivo que a día de hoy, por ejemplo, todo esto esté llevándose a efecto? Pues bueno, tan sencillo como que a día de hoy nos podemos encontrar el Tratado de Cielos Abiertos, donde cualquier avión de los estados que hayan firmado este tratado pueden estar sobrevolando nuestro espacio aéreo sin ninguna necesidad de transponder. Claro, aquí nos estamos encontrando que hay aviones que pueden estar haciendo lo que les dé la gana, ¿no? Como nos sucedía con este avión, como hemos comentado, ¿no? Este supuesto avión ruso que sobrevolaba la península ibérica dejando este ruido a las 2 o 3 de la mañana. Si hay leyes que prohíben el uso de armas climáticas, es porque las armas climáticas existen. Y nos encontramos también, dentro de tanto, ¿no?, de esas carambolas que le podemos dar, el tema de los transgénicos. Nos encontramos empresas como, yo no sé, Monsanto, Syngenta, que son capaces de recrear una semilla, pues bueno, con las capacidades de estrés hidrológico brutales, de poder estar 3 meses sin ningún tipo de lluvia, o por ejemplo, de poder adaptarse a suelos con una cantidad de metales pesados elevados en comparación a lo que podría ser una semilla normal, ¿no? Nos encontramos en una serie de intereses, Miguel Ángel, que claro, esos daños colaterales, como decíamos, que a ti te estén echando cualquier porquería desde el cielo, no porque te caiga a ti, porque se trata de hacer de cubrir, ¿no?, una especie de capa atmosférica, digamos, para protegernos de los rayos solares o lo que sea. Por supuesto, que tú te caiga toda esa porquería encima, como se habla de, no, es que esto es ecológico, el huerto ecológico. A ti te está cayendo la misma porquería que le está cayendo en cualquier sitio que no tengas un tenderete montado, ¿no?, como un invernadero. El tema es muy complejo. Yo sé que, claro, estamos intentando resumirlo todo y para darle el toque final, yo simplemente remitirle a toda la gente que nos esté viendo o escuchando son estos aspectos de si se han prohibido armas climáticas, si hay convenciones donde se prohíben el uso de armas climáticas con fines hostiles o bélicos, si durante cierto tipo de guerras como la del Vietnam se ha utilizado la guerra climática, ¿no?, el provocar lluvias y demás. Si hasta hace muy poco en España, en el año 80, se firmó el PIB, el Proyecto de Intensificación de las Precipitaciones, donde en Canarias se estaba manipulando el clima por parte de Estados Unidos. Ya no voy a hablar del SURA o del proyecto HARP, por ejemplo, ¿no?, que sería un tema también ya muy complejo, no para hacer en un microprograma, sino para hacerlo a lo mejor en 40 o 50 programas, porque da para mucho. Si tenemos todas las evidencias que el ser humano tiene la capacidad, el ser humano, estos señores, ¿no?, estos militares y demás, tienen esa capacidad
como para poder modificar el clima, ¿por qué voy a seguir pensando que todo lo que estoy viendo es vapor de agua cuando lo que una estela de condensación supuestamente que sale de un avión no se comporta como vapor de agua, nunca se evapora, siempre cae por efecto de la gravedad, cae en efecto de neblina, que no empaña el cristal, sino que deja esa porquería al cabo de los coches? Todo el mundo lo podéis comprobar, levantaros una mañana, mirad cómo tenéis los coches llenos de porquería, no ha llovido. Ahora, sin embargo, ese día ha estado lleno de porquería el cielo. Ya no observamos un cielo blanco, azul completamente, con esos cúmulos, los cúmulos, esas nubes en forma de nubecitas de algodón, y eso lo que estamos observando es como de repente el cielo se vuelve blanquecino, nos dicen que es que no, es que estos son, le llaman, es que, de verdad, perdona, Miguel Ángel, me revienta muchísimo el término estela de condensación. Es que no es condensación, sería sublimación. Y ese hielo, cuando cae, ni siquiera ni refresca, ni humedece los cristales, ni empaña un vehículo. Lo que está haciendo es llenar de porquería todo. Entonces, si nos quitamos toda esta conspiranoia de que nos están terraformando el planeta para que vengan los Anunnaki y toda la tontería esa. Si resulta de que es que nos están lanzando viruses por todos los chanteles y demás. No, hablemos de geoingeniería. Vamos a apartarnos del término chantel. Hablemos de geoingeniería y veremos como Mario Picasso, que es de los primeros señores que nos encontraremos ahora mismo con el tema de la climatología en España, ¿no? Después de las noticias siempre salía en el tiempo Mario Picasso. Ya habla de la geoingeniería. Pero claro, hablar de geoingeniería a día de hoy es muy complicado porque siempre se pone como experimentos en plan a futuro o a largo plazo. Pero no, se lleva manipulando el clima desde hace más de 100 años. Lo podemos comprobar y vuelvo a repetir, Miguel Ángel. Tengo bien las muestras que ahora, según nos vayamos despidiendo, voy a intentar enseñártelas para que veas lo que yo he podido recoger de toda esa lluvia de filamentos. Pues fantástico, Serach, encantado de que nos enseñe esas muestras. Son opiniones de muchas personas, de verdad, y quiero invitar a todo el mundo que vea el programa y que realmente si alguien tiene información y nos quiere remitir a alguna página, a algún lugar interesante, evidentemente, que podamos verlo, siempre estamos abiertos. En este caso yo soy escéptico, siempre digo que no soy negacionista. Evidentemente, si alguien viene, analiza eso y dice que está, ahí nos enseña Serach, se ve una microfibra, evidentemente, que lo ha recogido. Sí, se ven perfectamente las microfibras, Serach, se ven perfectamente microfibras. Habría que analizarla, evidentemente, pero están ahí. Y lo que realmente, por eso queremos y hemos sobrepasado el tiempo, Serach, darte las gracias, recomendar a los seguidores que escuchen ese Animal Descubierto y de verdad, muchísimas gracias y hasta la próxima. Agradecido yo, Miguel Ángel, ya lo sabes, y decirle a toda la audiencia que no crean nada de lo que hemos dicho, que investiguen, que averigüen lo que es el ENMOD, donde se firma distintos países en la Unión Europea un tratado para que no se pueda utilizar armas climáticas con fines bélicos u hostiles, y a partir de ahí que vean cómo se ha utilizado el yoduro de plata para que provocar lluvia o las granizadas y demás, que vean que es más fácil manipular el clima de lo que la gente se piensa, y que no se crean nada de lo que hemos dicho, por supuesto. Y Eso, agradecido yo, Miguel Ángel, que un abrazo muy grande. Un abrazo.